Que ayude como con sus manos. Señor, llegamos a su presencia. El sueño de muchas alas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad con su salvación. Es el río del Señor que nace de tu corazón. Casa se secará y esta ciudad se alegrará. Gózate en su presencia. Señor, llorar sobre el río. Amén. Así que vamos a alabarle ahora, vamos a seguir declarándonos por la palabra las verdades y la misericordia de Dios en esta mañana. Vamos con esas manos.
es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que si tú lo crees, hay que declararlo con todo tu corazón, porque seguimos en esta mañana levantando con autoridad las promesas de Dios. Así que vamos a tomar autoridad en esta mañana y vamos a derribar todo argumento que se levante contra nosotros. Todo el mundo se ha derribado. ¡Vamos! Vamos a celebrar la victoria que hemos recibido en esta mañana. ¡Vamos a ver! ¡Vamos!
en esta mañana, amén. Así que voltea con el que está ahí contigo y dile: Él es digno de recibir todo honor. Díselo así: Él es digno de recibir todo honor. Y en esta mañana lo vamos a declarar y se lo vamos a cantar con todo nuestro corazón a Él. Vamos con las palmas en esta mañana, confesando que Él es Rey, el Rey soberano, y a Él damos nuestra alabanza. ¡Vamos! Goza en su presencia.
manifestación del Espíritu Santo está sobre este lugar. El poder de declarar la palabra de Dios se hace vida en ti cuando crees en lo que estás declarando. Así que no importa la situación que tú estés pasando, no importa la circunstancia, cuando tú alabas y adoras a Dios y dejas sobre Él toda tu preocupación, tu carga, tu enfermedad, Él toma control de tu vida. Así que es momento de exaltar al Rey. Olvídate de lo que vas a hacer más tarde, de lo que hiciste, de lo que no pudiste hacer. Este es momento para exaltarle con todo tu corazón. Su presencia está aquí. Y hemos hablado palabra de vida. Este es momento de venir delante del trono de la gracia de Dios. Este lugar está abierto. Si tú quieres venir delante de su presencia, si no hay donde tú te encuentras, tienes que adorarle con todo tu corazón. Gózate en su presencia. Sanas mis heridas, cubres mis vergüenzas, eres mi alegría.
de tu diestra. Y fíjense lo que les voy a preguntar realmente, y no contestemos a la ligera, pero vamos a contestar, como dicen por ahí, con el corazón en la mano. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios el día de hoy? Dios está en este lugar. Y algo muy hermoso que tenemos que darnos cuenta es, a Dios no le impresiona tanto el número. Él lo que busca son corazones y corazones dispuestos. Y hubo un mover tan maravilloso que realmente viene a enganchar lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan una predicación donde yo estuve compartiendo una visión que había tenido mi hija de unas cadenas en un cerrojo? No sé cuántos se acuerdan de ese mensaje. Fue como hace unas 6 semanas atrás, tal vez 2 meses atrás. Desde ese día el Señor me dio el mensaje para el día de hoy. 2 meses atrás el Señor me dijo: tienes que hablar sobre el rompimiento de las cadenas. Y el título efectivamente es Tiempo de romper cadenas. Si traen su Biblia, vamos a dar inicio de una vez y vamos a leer la escritura en Éxodo 34. Vamos a facilitar el PowerPoint. Viene la versión Reina Valera. Entonces, si podemos poner el PowerPoint, ahí está, mija. El segundo slide. Perfecto. Excelente. ¿Lo leemos? Dice, Éxodo 34, verso 5, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Vamos a hacer una pequeña pausa. En este verso 5 dice: Jehová descendió en la nube. Aquí está Moisés con el segundo set de tablas, porque el primer set no hubo desobediencia, etcétera. Ustedes conocen la historia. Entonces Moisés en este punto tuvo que agarrar otro set de tablas donde el Señor le revelaría los mandamientos. Entonces aquí está delante del Señor y Jehová se está introduciendo a sí mismo. Miren la relación que había Moisés con nuestro Dios. Entonces el Señor se está introduciendo y él dice: y Jehová descendió de la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. O sea, él se estaba proclamando a sí mismo. Continuamos leyendo. El 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia ¿a cuántos? A millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Digan conmigo: adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y aquí viene el verso 10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto de delante de tu pueblo, haré maravillas que no
han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Amén. Casa de alabanza, fíjate lo que dice el Señor. Y le contestó el Señor a casa de alabanza: he aquí yo estoy, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Eso nos dice a nosotros. Dáselo fuerte. Wow. Algo tremendo lo que el Señor está hablando a su pueblo. Entonces, si la promesa del Señor es, vamos a la siguiente, es vivir una vida en plenitud, entonces vamos a recordar de que el plan perfecto del Señor es tener una vida abundante. El Señor se hizo pobre, Él vino a la tierra, Él pagó toda maldición, Él pagó toda enfermedad, y Él llevó en la cruz del Calvario la maldición para que el día de hoy nosotros no tengamos que padecer. Dios nos llamó a libertad. El Señor nos ha llamado a plenitud. Dios, Él es el Rey sobre todas las cosas. Él es el dueño, Él es el amo y el Señor de todo el universo. ¿Qué habrá imposible para el Señor? Él quiere derramar sus bendiciones sobre su pueblo a manos llenas. El Señor nunca nos llamó a frustración, porque sus promesas siempre han sido de libertad, de bendición, de conquista y prosperidad. Amén. Y el alcance que tiene para la iglesia es un alcance grande. Los planes del Señor no son planes pequeños, son planes de alcance. Depende de nosotros el ser obedientes y el practicar lo que el Señor nos ha mandado hacer. Así es. Ahora, veamos el significado opuesto de la libertad. Lo opuesto sería la esclavitud. Y una persona que es esclava tiene puestas las cadenas en las manos y en los pies. El diablo sabe que si el pueblo de Dios está encadenado de pies y de manos, entonces el pueblo no podrá hacer la obra que se nos ha encomendado. ¿No dice la Escritura: y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Porque tenemos que expandir, tenemos que ensanchar nuestro territorio. Eso es lo que el Señor quiere. Pero encadenados nada podemos hacer. Es como aquellas caricaturas que está ahí el cartoon, ahí la caricatura, y tiene como una gran bola así de acero, ¿verdad? Y tiene una cadena y está, y se trata de mover y no puede. Eso es lo que el diablo quisiera. El diablo no quiere que tú seas exitoso. El diablo no quiere que avances hacia adelante. Él te quiere atar. El Señor lo reprenda. Pasamos a la siguiente. Hablemos un poco sobre las cadenas por causa del pecado desde Adán. ¿Cuántas veces no le hemos echado la culpa? No fue culpa de Adán, no fue culpa de Eva. Aquí el común denominador fue la obediencia o la desobediencia. La desobediencia. Ese fue el común denominador. No importa que Eva vino y desobedeció, agarró del fruto que el Señor le había dicho no tocaras, no comas de ese fruto. Y no nada más comió, sino que, mira, qué rico se ve el fruto. Entonces, desde ahí, cuando nosotros nacemos, ya estamos naciendo, estamos nosotros creciendo ya con el pecado integrado. Ya el pecado ya viene con nosotros.
No sé si ustedes se dan cuenta, algunas de las primeras palabras que los bebés cuando apenas empiezan a hablar, ¿qué es lo que dicen? Mine, mío, no, mío. ¿Verdad? Hay algunos bebés que también ya son, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Psicólogos. Hay algunos bebitos que son psicólogos, porque avientan el berrinche y los padres vienen y le traen todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya venimos con el pecado. Por un hombre que cayó, entró el pecado. Pero para eso vino Jesucristo, para morir en la cruz y darnos libertad y vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo te ha hecho libre. Jesús nos ha dado su perdón. Pasamos a la siguiente. Hablemos un poco sobre las cadenas que nosotros muchas veces ponemos a nuestros hijos. Y este es un error que nosotros como padres muchas veces cometemos. Y esto suele suceder en tiempos de enojo. Cuando hay frustración, cuando hay enojo, es que no sirves para nada. Es que eres un cero a la izquierda. Y un error que muchas veces cometemos es hacer comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Y nos hemos olvidado que cada uno de nuestros hijos tiene su propio carácter. No podemos tratar a uno como el otro. Yo lo he comentado anteriormente. Cuando mi hijo David estaba pequeño, que estaba todavía en su asiento, su portabebé, íbamos a comer. Él estaba dormidito. Aquí en medio de la congregación hay una hermanita que lo cuidó cuando estaba chiquito. Fácil cuidar a mi hijo, facilito. Lo ponías ahí, íbamos a comer, él tranquilo, risas. Pero de ahí tuve una pequeñita que muchas veces nos sacó de restaurantes porque estaba llorando a todo lo que daba. ¿A dónde voy con eso? De que cada uno de nuestros hijos tiene carácter diferente. Yo no puedo tratar de la misma manera a uno y de la misma manera al otro. Son diferentes. En esos arranques de ira, venimos y de nuestra boca salen cadenas que ya lo estamos encadenando a algo que el Señor está tratando de romper. Dios nos ha hecho libres. Él quiere que su pueblo sea libre y nosotros a veces venimos, es que eres un inútil. ¿De veras son inútiles nuestros hijos? Burro. A mí me decían, nomás rebuznar te falta. ¿Te acuerdas? Pero ya hemos cortado con esas ataduras. Creo que no me salen las orejas, ¿verdad? Es tan peligroso. La Escritura dice de que en nuestra boca, en la lengua, tenemos el poder de la vida y de la muerte. Es bueno hablar palabras de vida y no de muerte. Palabra de bendición y no de maldición. Si hablamos milagros, milagros van a suceder. Si hablamos ataduras, ataduras vamos a ver. Pero el Señor nos ha llamado a la libertad. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre algunas cadenas que quieren ser puestas por terceras personas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Por terceras personas. Muchas veces uno en la vida va a tomar decisiones que tal vez son decisiones que van a lastimar a otros o van a ser decisiones que a otras personas no les agrada. Esto se da mucho a la hora de salir de una congregación para irse a otra o de una congregación para iniciar algo que el Señor ha puesto en el corazón de la persona. Vamos a elaborar un poquito en esto.
Dios tiene un llamado específico para cada uno. El llamado de Samuel no va a ser el mismo llamado de Moisés y va a ser un llamado diferente al llamado de David. En el caminar, en el transcurso de nuestra vida, el Señor nos va llevando y Él nos va a ir equipando. Pero muchas veces el Señor nos va a sacar porque el tiempo ya está. Es como que estamos cociendo unos tomatitos para hacer una salsa. A su tiempo, eso ya va a estar listo, ya está hirviendo. Entonces hay que sacarlo y hay que llevarlo a otro lugar. De la misma manera el Señor, cuando nos está preparando y nos está equipando y ya tienes todo para poder ser lanzado a las naciones, el Señor te va a sacar porque ya te equipó, ahora sí, al frente de batalla. ¿O será que el soldado pasa escribiendo sus notas todo el tiempo? No. El ejército espiritual consiste en que te van a equipar, te van a hacer pasar por pruebas para que puedas crecer. Cuando ya estás listo, vas a tener que salir. Y muchas veces hay ministerios que no aceptan ciertos movimientos e inconscientemente empiezan a declarar palabra que no viene de Dios. Nuestra responsabilidad es, para poder romper esa cadena venida por bocas de terceras personas, entonces es nuestra responsabilidad cubrirnos con la sangre del Cordero, reprender toda palabra que no viene de Dios y pedir sabiduría para poder ejercer ese llamado, el llamamiento, el sumo llamamiento al cual el Señor nos ha mandado hacer. Y tiene tanto peso lo que muchas veces por terceras personas se empieza a hablar. No podemos bajar la guardia. Y lastimosamente es algo que la Iglesia Universal del Señor tiene que aprender. Tenemos que aprender a respetar lo que el Señor ha planificado para cada uno de nosotros. Si esto va a ser para el ensanchamiento de la obra, contentos debemos de estar. ¿Por qué? Porque vamos a dar fruto. El tener varias iglesias no es cuestión de competencia. Entre más iglesias hayan con una sana doctrina, más vamos a hacer temblar el reino de las tinieblas. Amén. Pasamos a la siguiente, por favor. Cadenas que nosotros mismos nos ponemos por causa de la desobediencia. Y me sonrío porque es tan fácil desobedecer. Qué bueno. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Estamos siendo obedientes al llamado que Él nos encargó? Ese llamado que el Señor puso en nuestra mano. Muchas veces tratamos de echarle la culpa al diablo por nuestra desobediencia. O tratamos de culpar demonios, tratamos de culpar situaciones, ¿verdad? Tratamos de culpar a los demás, cuando muchas veces tenemos que pagar errores por nuestra propia desobediencia. Es el hacer cosas fuera de tiempo, el hacer cosas que el Señor nunca nos llamó a hacer. Todo eso es parte de una desobediencia. Y cuando nos metemos a querer hacer algo que el Señor jamás nos mandó a hacer, vamos a tener que regresar y vamos a tener que volver a caminar por los caminos que el Señor dijo: aquí te dije desde el principio, pero no obedeciste, te fuiste por allá o te fuiste por allá. Es necesario estar muy atento a lo que el Señor nos está llamando, a lo que el Señor nos está tratando de hablar. Por eso es de que como en un servicio como el día de hoy, que estaba la presencia, es tan fácil dar el mensaje que viene del cielo. Amén. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay un conecte. Así como el internet, hay una banda ancha para nosotros poder escuchar la voz del Señor.
y ser más efectivos en el reino de Dios. Hemos perdido el enfoque original para lo que el Señor nos ha llamado. Y nos hemos distraído en cosas del mundo, en la tecnología, en cómo se ve, en cómo se escucha, aún en nuestra propia apariencia. No lo digo por esta iglesia, lo digo por otras iglesias. Anillos, reloj, unos trajecitos, ¿verdad? Pulsera aquí, pulsera allá, un colegio muy bonito. No sabemos si van a predicar o van a vender, van a hacer una exposición de venta de joyería, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Hablemos un poquito sobre cadenas venidas por tercera y cuarta generación. Yo no sé aquí en el pueblo de Dios, yo no sé cuántos de ustedes conocen su árbol genealógico familiar. Tíos, tías, parientes cercanos, familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares que practican la hechicería, que practican la brujería, el ocultismo. Si la respuesta es sí, entonces es necesario pelear, porque toda esa hechicería y todo ese ocultismo que se ha practicado en la familia, y tal vez aún antes de conocer a Cristo, nosotros fuimos parte de, entonces nosotros necesitamos venir y necesitamos romper con toda atadura y toda maldición que nos puede alcanzar hasta 3 y 4 generaciones. En mi familia había una persona que practicaba la hechicería, leía cartas y hacía trabajos, ¿verdad? Y le iba muy bien. Pero no deja de ser eso satánico, o sea, es una práctica satánica que se ejecuta. Y en medio de unos problemas muy fuertes que tuvimos en Monterrey, esto es antes de venir aquí todavía no veníamos a los Estados Unidos, pero en su momento nosotros acudimos, lejos de conocer nada del Señor, lejos de venir a los pies de Cristo, nosotros ante una necesidad, nosotros vinimos, o en decir nosotros es mi papá, vino y tuvo que consultar con esta persona porque sentíamos que había muchas envidias en contra nuestra. Y vino a nuestra casa y empezó a hacer unas cosas, traía, no sé si eran como unos trapos como envueltos, traía alfileres, traía cenizas, era algo horrible. Yo estaba muy chico, tendría algunos 11 años, 10, 11, 12. Y yo nada más me quedaba viendo lo que se estaba haciendo y yo no entendía. El día de hoy yo ya puedo entender que esa brujería que supuestamente para echar fuera a las personas que querían robarnos o a las personas que tenían envidias en contra de nuestra familia, realmente todo eso era, el diablo no se puede echar fuera a sí mismo. O sea, con brujería no puedes venir y hacer un parámetro para que no entren los dardos del diablo. No, el diablo no se puede echar fuera a sí mismo. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para destruir toda la obra del enemigo que quiere venir a ser lanzada en contra nuestra. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo he tenido que hacer cambios en mi vida y en mi familia, y hemos tenido que venir y romper toda maldición, romper con toda brujería. ¿Por qué? Porque yo me tengo que parar en la brecha. Yo no sé cuántos han jugado con los dominós, que ponen los dominós así, paraditos. Cuando le pega un dominó al primero, empiezan todos, ¿verdad?, a caer, a caer, a caer, a caer. De la misma manera, el diablo quiere vernos caer.
Entonces es necesario que nosotros vengamos y tomemos esa ficha de dominó y la quitemos para que dejen de caer sobre nuestras generaciones. Y no caigan, sino que nuestras generaciones puedan quedar de pie. Entonces yo he tomado la decisión de orar en mi casa y de reprender para que mis hijos hagan la diferencia en este mundo. Padres, les invito, hagamos la diferencia en ellos. Ellos van a ver lo que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros nos ponemos y oramos como familia, ahí se va a romper las cadenas que tal vez quieren venir y destruir a mis hijos o a los hijos de mis hijos, ¿verdad? Mis nietos, bisnietos, tataranietos. Yo me voy a poner en la brecha y yo voy a decir hasta aquí. Enójate, pero no te enojes con tu esposa, no te enojes con tu esposo. Enójate con el diablo. Con él enójate todo lo que quieras. Y no nada más es cuestión de enojarse, sino es hacerle frente. Y dices, en el nombre de Jesús, te vas. No tienes parte ni suerte en mi familia. ¿Por qué? Porque es tiempo ya. El Señor está por venir. La venida del Señor hoy más que nunca está tan palpable, tan cerca, que nosotros necesitamos decir, no más van a caer las fichas de dominó. Hasta aquí. Y de aquí en adelante, mis generaciones van a ser de bendición. Van a ser prósperas. Mis generaciones van a ser predicadores. Van a ser evangelistas. Algunos van a ser maestros. Y profetizar sobre la vida de nuestros hijos. Tú vas a ser un salmista. Tú vas a ser una escritora. Vas a escribir libros. Libros que cambiarán la vida, transformarán la vida de muchos. A mi hija le encanta escribir. Tenemos que hacer la diferencia nosotros como padres. No más. Hay que romper con toda cadena. Y si nos vamos a enojar, vamos a juntar a la familia y todos juntos nos vamos a enojar y vamos a decirle al diablo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor tiene que huir. Todo espíritu de enfermedad tiene que huir. Pero sorprendió mucho cuando se hizo el llamado en esta mañana. Aquellos que tenían una necesidad física, pasó mucha gente. No es posible. Hoy más que nunca tenemos que reprender. Hoy más que nunca tenemos que tomar autoridad. Porque la Escritura lo dice. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Lo que atamos en el cielo será atado en la tierra. Así es que las armas se nos han dado, iglesia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo romper con toda atadura? Obediencia. La primera. ¿Por qué? ¿Por qué obediencia? ¿Por qué la obediencia ha sido el común denominador en los últimos servicios? Porque esa es la llave para la bendición. Amén. Si Adán hubiera sido obediente, ¿qué hubiera sucedido? No estuviéramos padeciendo dolencias, no estuviéramos padeciendo tanta batalla, tanta guerra. El Señor nos equipa y el Señor nos da las armas. Pero esto ya ha venido a ser una consecuencia a raíz de una desobediencia de parte de Adán y Eva. Pero como lo dije hace rato, ahora Cristo ha venido a morir por nosotros. Por una persona entra el pecado, ahora a través de Cristo entra la libertad y la vida eterna. Es nuestra responsabilidad como padres cortar con toda maldición generacional. Es tan importante. Yo lo he visto. No, es que mi abuelito le gustaba mucho el trago y engañó a su esposa y como el bisabuelito lo hizo, entonces mi abuelito también lo hizo.
Y como mi abuelito lo hizo, bueno, pues fue una escuela para mi papá. Entonces, ¿significa que yo voy a practicar lo mismo? De ninguna manera. Yo voy a hacer la diferencia en mi casa. ¿Cuál fue el diseño original? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, pregonar el evangelio de Dios a los pobres. Entonces, si ese fue el diseño original, yo me tengo que apegar a mi diseño original y no agarrar el diseño que ha venido a través de mis antepasados, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. Esas son las armas que el Señor nos ha dado. Si no naciste en un lugar cristiano, entonces tú puedes venir y tomar el papel de Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés vino, inclinó su rostro en tierra y adoró. Y es donde le dijo: Señor, pedimos misericordia, sé tú con nosotros. Sea ahora tu bendición. Y es donde Dios hace pactos. Cuando nosotros ponemos nuestra frente en el piso en señal de rendimiento y de adoración, Dios se manifiesta y Dios va a venir a hacer cosas tremendas. Lo acabamos de leer en el verso 10. Cosas tremendas haré yo delante de ti, dice el Señor. Hay que tomar la actitud de Moisés. Proclamar las bendiciones de Dios para alcanzar hasta 1000 generaciones. Yo sé que mis hijos van a ser bendecidos. ¿Tus hijos van a ser bendecidos? Amén. Absolutamente. Absolutamente. Y los hijos de sus hijos, y hasta tercera, cuarta, quinta, hasta 1000 generaciones. Esas son las buenas herencias. No podemos andar buscando herencias. Ay, déjame ver qué me va a dejar mi bisabuelito. Creo que tenía algunas. Y nos venimos a dar cuenta que eran deudas lo único que tenía. Y venimos a heredar deudas de ellos. La heredad que nos da nuestro Padre Celestial, eso es lo que va a perdurar. No coqueteemos con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces queremos darnos nuestras escapaditas. Creemos que porque hemos estado caminando un camino de rectitud por algún tiempo, meses tal vez, creemos de que eso ya nos dio el pase de Green Pass, ¿verdad? Para dar un pequeño resbalón, a ver qué se siente. El diablo es tan astuto que el más mínimo resbalón que demos, ahí puede querer venir y tomar ventaja. Voy a hablar muy brevemente de Sansón. Y es, en resumen, la historia de Sansón, yo creo que casi todos la conocemos en Jueces. El error es de que viene y se enamora de una filistea. Y le empieza a coquetear al pecado. ¿Verdad? Dalila lo único que quería era sacarle la verdad, porque ya había hecho un trueque ahí con los filisteos. Si Dalila podía sacar el secreto de la fuerza, le iban a dar su mordida, ¿verdad? Y está Dalila: ándale, cuéntame, ándale, dime, y ándale, dime. Y viene Sansón y le empieza así a coquetear, como que le va a decir, dice: bueno, si me atan con 7 cuerdas nuevas de las más fuertes y resistentes, perderé mi gran fuerza. Eso no fue. Y luego dice: bueno, es que si me atan con sogas nuevas de las que se usan para atar el ganado, perderé mi fuerza. Quisieron venir los filisteos, se levanta Sansón, los vence. Y otra vez Dalila: ándale, dime, ¿cuál es? Bueno, si tomaras 7 trenzas de mi cabello y las entretejeres entre los hilos de ese telar, y luego sujetas el telar fuertemente al suelo con estacas, perderé mi fuerza. O sea, vemos a Sansón como que le quiere decir, pero no le dice: bueno, te voy a echar, mira,
O sea, como que acercándose a la lumbre, ¿verdad? O acercándose al pecado. ¿Cuál fue el fin? Finalmente cede Sansón y le dice: desde chico fui consagrado. Si cortara mi cabellera perderé mi fuerza. Dándole las llaves al mismo diablo para ser cortado. Y el final es un final tan triste. Le sacan los ojos y lo ponen a dar vueltas ahí en el molino, ¿verdad? Totalmente encadenado. Y dice la escritura que él estaba encadenado de manos y de pies. ¿Por qué? Por coquetearle al pecado, por coquetearle a la desobediencia, por hacer todo menos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dios no nos llamó a eso. Dios nos ha llamado, pasamos a la siguiente, a romper cadenas y a ser libres. A eso nos ha llamado el Señor. Vamos a leer en 1 Corintios. Ese está en la siguiente slide. 1 Corintios 7, verso 20. Dice la escritura: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué quiere decir estos dos versos? De que si hemos sido encontrados por Cristo, estando en pecado y estando encadenados, tomemos la libertad que Dios nos da para ser esclavos de Cristo. Pero ahora venimos a ser esclavos por amor. El servir a Cristo trae tantas recompensas. Dice la escritura: aquel que fue encontrado siendo libre, mantenga esa libertad. Entonces, no importa si éramos esclavos del pecado, para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos libertad. Ahora, la esclavitud nuestra no es esclavitud hacia el hombre, sino es esclavos por amor a Dios, por amor a su presencia. Yo veía hoy durante la adoración cómo mucha gente estaba postrada, y esto a mí me revelaba, eso es ser esclavos por amor, de que estamos en nuestras rodillas y estamos postrados, pero a la misma vez que estamos siendo esclavos de Cristo, tenemos la libertad de la vida eterna. Amén. Eso es ser esclavo por amor. Y no hay cosa mayor que poder servirle a un Dios vivo. Amén. Terminamos una vida en plenitud y libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Gálatas 5 dice, verso 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos brincamos al verso 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Yo termino el mensaje de esta mañana y te voy a pedir que podamos meditar en esto. Es tiempo ya de romper las cadenas que no nos quieren dejar avanzar. Si te vas a enojar, enójate con el diablo, enójate con el pecado. Anoche yo vi algo, y lo voy a tener que decir, pastor, perdón. Anoche yo vi algo que realmente me dio coraje entre las redes sociales. Ayer finalmente, me lo habías comentado, pero ayer finalmente vino y me pegó en mi mural. La Iglesia Universal está perdiendo el tiempo, un tiempo que ya no hay, es un tiempo valioso. Y la iglesia ha perdido la brújula, y en lugar de estar predicando el evangelio y preparar a la iglesia para la venida del Señor, estamos hablando del poder de la chancla. ¿Cómo es posible que en un servicio en la mañana estamos predicando cosas que no te van a edificar en absoluto? Yo no te voy a predicar sobre el poder de la chancla. Yo te voy a predicar sobre el poder del Espíritu Santo, que te libra, que te va a liberar, que te va a sanar y te va a preparar para la venida del Señor. De eso se va a predicar aquí. Aquí no vamos a perder el tiempo, iglesia. Me indignó cuando yo lo vi. Me indignó en gran manera, porque digo yo, Señor, el Señor está a punto de llegar. El amado está a punto de pasar, así como las 10 vírgenes, pero solamente 5 estuvieron alertas. Y la iglesia hablando de cosas sin sentido. Esta iglesia no puede ser igual que las demás. Tal vez no somos cientos y no somos miles, pero no vale la pena tener una iglesia de miles y miles si solamente se te va a estar hablando de cosas que son totalmente irrelevantes a lo que es el nombre de Cristo. Me indignó tanto, iglesia, me indignó tanto el ver eso. Yo dije, Señor, no es posible. El amado ya está por llegar. La iglesia está siendo punto de ser arrebatada. Y si no estamos listos, la iglesia se va a quedar. Yo no te puedo predicar sobre qué hacer si te quedas en la tribulación. Nuestra tarea es hablarte y prepararte para la venida de Cristo, para que nadie se quede, sino que todos seamos arrebatados y estar con el Señor. Y ese es un tema que el Señor me ha estado inquietando nuevamente. Hemos hablado sobre el fin del mundo. Hace meses atrás, tal vez un poquito más de un año, hablamos sobre el nacimiento de Jesús, su ministerio, la vida, la muerte de Jesús y los últimos tiempos. Estuvimos hablando sobre el Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes se recuerdan. Estábamos en el Clubhouse. Fue un estudio relámpago, pero que nos abrió los ojos a una realidad. Porque la tribulación es una realidad, no es un mito, no es un cuento de hadas. El infierno es real. Prepárate, iglesia. Prepárate. Hoy más que nunca, estemos pegados con Cristo y rompe toda cadena para que puedas ser libre tú y tu descendencia. Estos jóvenes que están aquí, ellos son no el futuro, sino el hoy de la iglesia, pero preparados para una proyección de alto alcance. Nosotros ya adultos ya hemos vivido y estamos parados en la roca. Ahora siguen ellos de construir una base que no
nada más va a cambiar esta iglesia, sino va a cambiar al mundo. Pero para poder cambiar el mundo, tenemos que cambiar a nosotros primero. Nosotros tenemos que cambiar. Yo no voy a esperar a que mi esposa cambie. El cambio lo voy a hacer yo. Mi esposa no va a esperar a que yo cambie las áreas que a ella no le gustan. Ella va a cambiar sus áreas, que va a ser lo que le agrada al Señor. Si ella cambia y yo cambio, empezamos ambos a acercarnos más a la presencia del Señor. Y ya para cuando acordamos, la paz, la armonía y la presencia del Espíritu Santo está habitando 24/7 en nuestra vida. De eso se trata. No se trata de predicarte algo que te va a dar risa. No se trata de compartirte algo que no te va a edificar. Todo lo que se habla en este púlpito va a ser para tu edificación. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oh, Padre eterno. Tú estás aquí, Jesús. Cierra tus ojos unos instantes. Ya vamos a terminar, nos vamos en unos cuantos minutos. Pero no podemos salir de este lugar igual. Yo te voy a hacer un desafío, voy a hacer un reto. A que a partir del día de hoy, nuestra vida en casa no pueda ser igual. Tiene que cambiar. El cambio, no voy a esperar a que mi hijo cambie. No voy a esperar a que mi esposa cambie. Esto es algo personal. Yo, como cabeza de hogar, voy a romper las cadenas y voy a ser libre yo y mi casa. Esposas, no vamos a esperar a que el marido cambie, sino que esposas en casa se van a romper las cadenas para que siempre exista libertad en casa. Tanto el varón como la mujer tienen funciones diferentes, pero a la misma vez esas funciones se van a complementar mutuamente, porque ese ha sido el diseño original desde el principio de la humanidad. Dios estableció la familia como el primer ministerio. Basta ya de estar encadenados al pecado. Basta ya de estar encadenados a la perdición, a las drogas, al alcohol, a las malas palabras, al robar, a las mentiras. Es tiempo de cortar cadenas. Sé libre. Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Cristo te hizo libre. Voy a dar un par de minutos para que ahí en tu lugar hagas una oración de fe. Yo no te voy a decir en esta mañana qué oración hacer, porque es una oración muy individual. Tú sabes lo que tienes en casa. Tú sabes cuáles son las cadenas que se tienen que romper el día de hoy. Y se tienen que romper. Porque hay poder en Cristo. Hay poder en la sangre. Toda arma y toda autoridad te es dada para echar fuera demonios, para ser libre, romper toda cadena. Toma unos instantes, por favor. Toma unos instantes y ora ahí en tu lugar. Oh,